Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la EPG Parshala Spanish, Español. Estamos en el paper 13 que se titula La literatura y la cultura latinoamericana. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo llamado Inca Garcilaso de la Vega. El presente capítulo trata de la vida de el Garcilaso de la Vega, el Inca. Él era mestizo y experimentó las dos culturas. Escribió muchos libros sobre la conquista del Nuevo Mundo, pero lo más destacable entre sus obras es Comentarios Reales, que trata de las costumbres incaicas y de la conquista del imperio inca por los españoles. Inca Garcilaso de la Vega nació el 12 de abril de 1539 en Cusco, bautizado como Gómez Suárez de Figueroa, en memoria de uno de sus abuelos. Era hijo ilegítimo del capitán extremeño de Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas, conquistador de noble linaje, primo del famoso dramaturgo español Garcilaso de la Vega, y de una ñusta princesa inca, Paya Chimpú Ocoyo, bautizada como Isabel, quien descendía de una rama de la nobleza incaica al ser nieta de Túpac Yupanqui y sobrina de Huayna Cápac, emperador del reino Los Cuatro Suyos, o Tahuantinsuyo, nombre del imperio inca en lengua quechua. También era prima de Atahualpa. Durante los primeros años de su infancia se crió junto a su madre y parientes maternos, quienes le enseñaron el quechua y le hicieron conocer toda la grandeza del imperio incaico. Garcilaso de la Vega tuvo acceso a la instrucción de los amautas, incas sabios instruidos en la mitología y cultura incas. Murió el 22 de abril de 1616 en Córdoba, España. Vivió sus primeros años en el Imperio Español, recién establecido tras la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro. Era mestizo, por eso experimentó las dos culturas que no comparten muchas similitudes. Perteneció del lado materno a la clase aristocrática y del lado paternal formó parte de las huestes de los conquistadores. Él se creció entre los quechuas reales, recibiendo una educación esmerada, y ha sido testigo de la brutalidad que influjo los españoles hacia
gente inca le obligó a sentir orgulloso de su herencia incaica. A él se le refiere como Inca Garcilaso de la Vega o simplemente el Inca, que significa la real. Su primera crónica fue publicada en Lisboa bajo el título La Florida del Inca y data de 1605. Es una epopeya en prosa en la que nos habla de la conquista de la península de Florida por Hernando de Soto. En ella defiende la legitimidad de imponer en aquellos territorios la soberanía española para someterlos a la jurisdicción cristiana. Aun siendo su primera obra, quedan claras sus dotes como prosista y narrador. Uno de los grandes escritores que escribió sobre la soberanía española y las maneras de someter de los pueblos indígenas a la jurisdicción cristiana. A él se le considera un gran narrador por su primera obra y también por las obras que siguieron. Así era versado en quechua y el español. El título más célebre de Garcilaso de la Vega, el Inca, fue Los Comentarios Reales, la primera parte de los cuales apareció en 1609, también en Lisboa. Después de la muerte de su padre, fue a España a los 21 años para estudiar y llevó consigo unos 4,000 pesos que había recibido como herencia. Su padre le había dejado el dinero para que él pudiera vivir la vida. Sus obras son ricas en elementos autobiográficas y nos dejan claro que él era hijo de un importante noble español. Recibió una educación europea de primer nivel, pero que a su vez descendía por parte materna de los antiguos gobernantes incas. Así que la combinación de la raza siempre es muy evidente en cualquier producción literaria de Inca Garcilaso de la Vega. Mayoría del trabajo que él hace de manera autobiográfica siempre demuestra la superioridad de su educación de primer nivel que él así había recibido en Europa y también lo que había heredado de la sangre de noble español y también de la raza de una civilización antiguísima, la civilización inca. Esto ha marcado sus obras, dotando en ellas a los monarcas incas de un carácter benévolo, gobernantes de un país en el que todos vivían bien alimentados y felices, y omitiendo, por ejemplo, los sacrificios humanos. Inca Garcilaso de la Vega, durante su estudio en Europa, ingresó en la carretera militar en Madrid. Ahora bien, en relación al último aspecto de la vida del Inca Garcilaso, que destaca su gran vocación
y actividad literaria. Se puede afirmar que aunque es imposible dudar que le gustara practicar el arte de la escritura, es posible y necesario plantearse si fue única y exclusivamente su delicada vocación como escritor la que le despertó el ansia de cumplir con la grandiosa tarea de escribir sus obras. En concreto, en el caso particular de Comentarios Reales de los Incas, el texto y contenido de la obra desvelan la posibilidad de que sus objetivos personales fueran mucho más allá e incluso superaran la mera tarea del escritor. Luego, como capitán, participó en la guerra de las Alpujarras contra los moriscos de Granada en 1570 y más tarde combatió en Italia. Tuvo varios libros y pudo consultar a numerosos viajeros de las Indias. Además, consiguió la aprobación de su traducción de los 3 diálogos del amor, que publicó en Madrid en 1590, con una dedicatoria al rey Felipe II, firmada con su nuevo nombre, Inca Garcilaso de la Vega, expresión auténtica de un mestizaje racial y cultural. Vivía Inca Garcilaso de la Vega en una casa de la parroquia de Santa María la Mayor o el Sagrario, no lejos del palacio de sus parientes los Suárez de Figueroa. Así que era uno de los grandes escritores que dedicó su libro Diálogos del Amor al rey Felipe II, que fue publicado en Madrid en 1590, con una dedicatoria, por supuesto, a su rey Felipe II. Y por primera vez en esta dedicatoria y por este recuerdo al rey Felipe II, él utiliza su nuevo nombre, Inca Garcilaso de la Vega. En el militar experimentó desprecio por parte de los españoles, quienes no reconocieron matrimonios de los españoles con los indígenas. Así le consideró un hijo ilegítimo, porque para los españoles la mezcla de la raíz era prohibida. La combinación no se le podría reconocer de la raza. Él vivió en una época colonial en que luchó constantemente a adquirir una identidad y convivían 2 culturas opuestas, lo que le niegan identificarse con ninguna de ellas por ser mestizo. Protestó Inca Garcilaso de la Vega contra esto y luchó para reclamar un pago justo para el servicio prestado por su padre a la corona española. A los hijos de español y de India, o de indio y española, nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Así mencionó en uno de sus libros. Fue impuesto
por los primeros españoles que tuvieron hijos en Indias, y por ser nombre impuesto por nuestros padres y por su significación, me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Lo dice en Comentarios Reales. Aunque en Indias, si a uno de ellos le dicen sois un mestizo, lo toman por menosprecio. Cita de Comentarios Reales. Inca Garcilaso de la Vega dejó las armas para ingresar en un orden religioso. Ya había cansado de estar guerreando tanto tiempo en las nuevas tierras y en las tierras donde había nacido él, de las dos razas. Esto le dio la oportunidad de frecuentar círculos humanísticos de Sevilla, Montilla y Córdoba. Dedicó a leer la historia y a los poetas clásicos y renacentistas, lo que le motivó traducir del italiano el libro Diálogos de Amor de León Hebreo. Luego, siguiendo las normas humanistas en boga, Garcilaso el Inca inició un ambicioso y original proyecto historiográfico para ilustrar la historia americana y en especial la del Perú. En 1605 lanzó su Historia de la Florida y jornada que a ella hizo el gobernador Hernando C. Soto, título que quedó sintetizado en La Florida del Inca en Lisboa. Su mayor logro fue la documentación detallada de la historia inca, desde la fundación del Cusco por el Sol, hijo Manco Cápac, hasta la muerte de Atahualpa a manos de los españoles. Estancia durante los primeros años en la ciudad andina y el dominio del quechua le dieron oportunidad para aprender las costumbres y las historias de los incas. Como Bartolomé de las Casas, él también aprendió náhuatl, y como los otros navegantes y frailes de tipos religiosos, él aprendió el idioma quechua para tener una mejor comprensión de la cultura y la creencia incaica. Años después de su muerte, a raíz del alzamiento de Túpac Amaru en 1782, una real cédula de Carlos III ordenó a los virreyes de Lima. Así, el famoso libro de Garcilaso, Comentarios Reales, fue prohibido durante el levantamiento por Túpac Amaru II en la década de 1700. Quedó prohibido el libro en América y fue registrado en el índice expurgatorio, pero en la metrópoli circulaba libremente y se reimprimía. En 1596 redactó la relación de la descendencia de García Pérez de Vargas en la ciudad de Lisboa en 1605, a cuya familia perteneció su padre. El libro presenta información autobiográfica. Los comentarios reales de los Inca, Lisboa de 1609, y la conquista del Perú de 1613
son las obras principales de Inca Garcilaso de la Vega. Escribió su último libro, Historia General del Perú, como una continuación de los comentarios. La primera parte de esta obra fue publicada en Lisboa en 1609. Y la segunda parte, titulada Historia General del Perú, puesta por los editores, fue publicada en 1617 en Córdoba. Esta obra glorifica su linaje real y habla de la historia del imperio inca desde su principio u origen hasta la conquista del imperio por los conquistadores españoles. La primera parte de los comentarios reales trata de la historia y la cultura del imperio incaico. Compararon y equipararon el Cusco con la Roma, así contrarrestando a los que consideraban a los incaicos bárbaros. Uno de los libros en el que él alaba a la ciudad de Cusco como cualquier ciudad avanzada superior del mundo, como por ejemplo en este caso fue la Roma. Y ahí contradice a la gente quien siempre le llamaban a los incas los bárbaros. En este libro Comentarios Reales da una magnífica descripción de la ciudad de Cusco y lo compara con las ciudades más avanzadas del mundo. La segunda parte habla de la conquista que culminó con la cristianización del Perú, la evangelización que era el propósito básico y el propósito primordial por la conquista del Nuevo Mundo, por el descubrimiento de América. Relata la destrucción de las ilustradas instituciones incaicas y las guerras civiles entre los conquistadores españoles. Aunque hay polémica en cuanto a la verosimilitud histórica de los datos aportados por el Inca Garcilaso de la Vega, pese a los problemas de sus fuentes orales y escritas, y a las congruencias de muchas fechas, pero en cuanto a su valor literario, da una manifestación primorosa de la lengua castellana. En conclusión, quisiera agregar que los comentarios reales constituyen uno de los intentos de salvaguardar la memoria de las tradiciones de la civilización andina. Por esta razón, los comentarios reales es considerada su obra maestra y como el punto de partida de la literatura hispanoamericana. Una de las obras producidas a principio principio del siglo XVII. En Comentarios Reales, el Inca Garcilaso de la Vega toma un papel multifacético pro defensa tanto en la conquista como de los conquistados, pero preponderantemente de los incas. Hay una defensa de los incas
en comentarios reales por la brutalidad que están compadeciendo, por las atrocidades a las que están sometidos y por la crueldad que están pasando día tras día en las manos de los españoles, de los conquistadores. Una gran diferencia que existe entre la sociedad dentro de la sociedad entre los conquistados y los conquistadores, los colonizados y los colonizadores. Así que Inca Garcilaso de la Vega junto con Bartolomé de las Casas son los pocos defensores que hablan a favor de los derechos de los pueblos naturales de América Latina. En sus obras, a través de sus obras, a través de sus esfuerzos, a través de sus sugerencias y recomendaciones a la corona española, siempre abogan de los derechos y también de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Por otro lado, en los comentarios reales asoma una exclusión completa de la defensa de los no incas, los indígenas periféricos a la raza escogida, susceptibles a ser educados y convertidos a la ideología colonialista, primero por los incas y posteriormente por los españoles. En el transcurso de los comentarios, Garcilaso deja muy en claro que acepta y aprueba la conquista, sin importar la forma en que ésta se llevó a cabo, aunque sí prefiere la conquista por persuasión, sobre todo cuando habla de los incas, que por la fuerza. Por fin, concluyo diciendo que Garcilaso de la Vega y su libro Comentarios Reales de los Incas narra el descubrimiento y conquista del Perú, así como las guerras civiles entre los propios españoles, y finaliza con la ejecución del último soberano inca, Túpac Amaru, en 1572. Compuesta gracias a sus propios recuerdos, su conocimiento de los hechos es plasmado con un notable estilo literario. Usó para su redacción las crónicas anteriores Pedro Cieza de León, Agustín de Zárate o José de Acosta. Describe cómo las dos culturas a las que él pertenecía acaban por configurar las características de los habitantes de los territorios peruanos y destaca el papel evangelizador español como síntesis definitiva entre las dos civilizaciones.